la idea del encuentro de hoy es hacer una pequeña guía por los teóricos que están publicados en el canal de Tecno2 de YouTube. Sobre todo, más que nada, como para aclarar en qué orden se pueden ver. Obviamente se pueden ver en cualquier orden, pero cuál es el orden más, ¿cómo se llama? Recomendable. Y también para ir cotejando cuáles son las temáticas que van apareciendo que justifican ese orden. Bien, un poco la idea es que ustedes ir explicándoles qué temas se van viendo y en función de eso, bueno, por qué justificar el orden que nosotros le estamos proponiendo. Que se puede variar un poco, bien, pero lo que pasa es que hay algunas cosas que sí requieren como de una serie de conocimientos previos, que entonces es necesario ver algunas de las clases previamente a ver las últimas. Una aclaración que voy a hacer, yo hoy voy a hablar de todos los teóricos que creemos que son necesarios para esta etapa del año, ¿bien? Que son más o menos la mitad de los teóricos. Hay una segunda mitad de los teóricos que hoy no los vamos a ver, en todo caso en su momento haremos una nueva guía. Hoy vamos a tratar sobre todo los teóricos que para nosotros son necesarios para la realización de este trabajo práctico vinculado a la pintura generativa, ¿no? O sea, que son más que nada, sobre todo son videos que tienen que ver con la computación gráfica. Bien, de hecho hay una parte, después de los trabajos que van a seguir, una parte de los teóricos que tampoco vamos a ver hoy, que tiene que ver con la control de las señales y ese tipo de cosas, que hoy no lo vamos a revisar. Es decir, básicamente vamos a recorrer todo lo que es teoría que para mí ya tendrían que estar viendo. Voy a pensar que ustedes están viendo ahí el listado de las listas del canal de YouTube, Tecnología Multimedia 2, Cátedra Causa. Bueno, este es el listado justamente de las listas, vale la redundancia. Y si ustedes de alguna forma observan, están en orden cronológico inverso, es decir, las que aparecen por debajo de todo son las listas que fueron hechas primero y conforme vamos subiendo en la lista van digamos, avanzando en el tiempo. Así que el primer criterio que es fácil de suponer es que primero hay que ir viendo las listas de abajo de todo y ir subiendo en esta grilla de listas. ¿Cuál es la primera lista que habría que ver? Es la lista de clase de objetos. Yo voy a silenciar esto para que no moleste. Esta lista lo que hace es como el nexo entre Tecno 1 y Tecno 2, ¿no? Porque toma el tema de la definición de clases y objetos en la programación, y a partir de eso, de alguna forma, esto es como un repaso de objetos, porque ustedes piensen que todo lo que se van a ver en las siguientes listas va a estar desarrollado en objetos. Entonces es ineludible esta lista. Bien, si no tienen claro el tema de objetos, nada, esta lista hay que verla sí o sí. Si la tienen, si ya todo el tema de objetos lo tienen claro, esta lista la pueden hasta saltear si quieren. Es una listita bastante cortita. Tiene ejemplos. Yo acá me descargué todos los ejemplos de toda la lista que vamos a revisar hoy. Arrancan por la definición de una clase, como acá, bueno, acá hay una definición de una clase círculos, ¿no? Que es para poner un círculo en escena. O sea que arranca con ejemplos muy sencillos, pero hacia el final tiene un último ejemplo al final de esa lista que es para ya sí desarrollar un arreglo de objetos, ¿no? Entonces acá se revisa un poco cómo es el tema de darle dimensión a un arreglo de objetos, cómo inicializar todos los objetos de ese arreglo y bueno, cómo, digamos, recorrerlos y ejecutar sus métodos, ¿no? En este caso, para la realización de una aplicación donde lo que pasa es que se tiran un montón de círculos al azar y si uno está encima con el puntero de alguno de ellos, van cambiando los colores al azar. Entonces, este es como el último ejemplo. Esto es hasta donde llega, de alguna forma, esta primera lista de objetos. La siguiente lista que yo les recomiendo que vean es la lista de simulación, clase de simulación de trazos, que es justamente la que está segunda en orden acá también en el canal. Esta lista trata unos cuantos temas. Eh, Principalmente esta lista se trata de cómo tomar imágenes al estilo de mapas de bit, es decir, pueden ser, vieron que las imágenes digitales
a grandes rasgos se organizan en dos grandes conjuntos, que son las imágenes mapas de bit o las imágenes vectoriales. Es decir, imágenes que guardan todo el conjunto de bits, de bytes, ¿no? De píxeles con sus respectivos colores, o en el otro caso, en las vectoriales, imágenes que están construidas matemáticamente. Bien, son como los dos grandes conjuntos. En este caso nos metemos con imágenes de mapas de bit y trabajamos con un tipo de objetos de processing que se llama PIMAGE. Entonces acá está, en estas clases que están colgadas en estos videotutoriales, cómo hacer para trabajar con PIMAGE para reproducir trazos, digamos, la gestualidad humana, hacer digitalmente cosas que parezca que están pintadas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces van a aparecer un montón de trucos de programación, ¿no? Donde por ahí en los primeros ejemplos van a... Simplemente vamos a estar tomando PIMAGE y tirándolos en pantalla. Esto no está bueno, digamos, no funciona bien, pero justamente es una excusa que tenemos para después en los siguientes ejemplos ir avanzando paulatinamente en poder otorgarle color a estos trazos. Luego aparece la posibilidad, digamos, de quitarle el fondo a esas imágenes y recortar solamente el trazo, ¿no? Lo que sería aplicar una máscara. Esto es un tema muy importante para revisar. Y el tema del tratamiento de color también es muy importante en todos estos ejemplos. Por ejemplo, bueno, acá vamos a ver en el tercer ejemplo, ya está un poco más fino todo el tema del enmascaramiento y el tratamiento de color. Y vamos a llegar a un punto, a ver, acá no es todavía. Bueno, acá vamos a trabajar un poco con lo que tiene que ver con el manejo de las paletas de color HSB en vez de RGB, que es un manejo mucho más intuitivo del color, que tiene más que ver con la percepción. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo ya trabajamos con el modo, acá está, con el modo HCB y está explicado cómo funciona el color, el modo HCB en Processing. Y ya en el siguiente ejemplo aparece una técnica que es muy importante para todos ustedes, que es la de utilizar paletas de color, es decir, extraer de una pintura existente toda la armonía color y poder aplicarla a algo que uno está haciendo. Por ejemplo, en este caso, si yo me fijo en este ejemplo, la armonía color que estoy utilizando está tomada de esta pintura de Monet, ¿no? Y está siendo aplicada. Entonces, este video tutorial, que trata el ejemplo 5, es un ejemplo, es un video también muy importante. Toda la clase de simulación de trazo es bastante importante. Y después aparecen otras cuestiones como la de manejar la gestualidad en cuanto a la posición y tamaño y rotación de los trazos, que también es importante porque, bueno, nos ayuda a manejar el tema de lo que es la traslación y rotación de imágenes. Y por último, algunos criterios de enmascaramiento, con una técnica que no es de enmascaramiento en sí mismo, pero en el fondo es alternativa, como para también trabajar con el tema de la forma, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo hacer con los trazos para dibujar en este caso una suerte de elefante que está siendo extraído en realidad de una imagen como esta, ¿no? Un poco lo que se está haciendo ahí es eso. Entonces, todos estos ejemplos tienen que ver con, de alguna forma, con esta cuestión, con lo que es manejo de PIMAGE, enmascaramientos, tratamiento de color y tratamiento de forma. Esta clase es como realmente muy importante para justamente el trabajo práctico que ustedes tienen que hacer. Si seguimos, nos vamos a meter con un tema que también es muy importante y muchas veces es subestimado. Estas son unas clases que armó Daniel Loaiza, que está aquí presente, que es el tema de las coordenadas polares y coordenadas cartesianas, ¿no? Nosotros, por processing, por las matemáticas, estamos como muy acostumbrados a utilizar, bueno, acá justo aparece, ¿no? Coordenadas cartesianas que definen un poco las posiciones en relación a dos distancias, a dos ejes ortogonales, es decir, dos ejes que están a 90 grados, que se llaman X e Y, pero es un tipo de sistemas de coordenadas que no es muy intuitivo para manejar movimientos.
Bien. Los movimientos es más fácil entenderlos como movimientos en una dirección y a una velocidad determinada. Ese tipo de movimientos es más sencillo representarlo con un sistema de coordenadas polares. Y también cuando yo quiero trabajar en computación gráfica, con todo lo que tiene que ver con rotaciones en el espacio, muchas veces me veo obligado a trabajar con coordenadas polares. Entonces, esta clase que puede, digamos, ser ardua en términos matemáticos y quizás media molesta, por momentos quizás aburridos para aquellos que no les gustan las matemáticas, es una clase extremadamente importante porque cualquier cosa que ustedes quieran dibujar, que esté torcida, por decirlo de una forma, inevitablemente van a caer en las coordenadas polares. Bien, esto es algo que les quiero aclarar. Entonces, realmente es una clase muy importante y es una clase que es fundamental para el tema de los caminantes, que es la lista que vamos a seguir viendo a continuación. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No pueden ver lo que tiene que ver con la clase de caminantes, a menos que vean previamente el tema de coordenadas polares, ¿no? Acá estoy viendo los últimos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo que está acá, el I se ve que define un poco como la... Ah, no, va siguiendo el punto del mouse, ¿no? Y esto también es importante con las coordenadas polares porque me permiten definir direcciones en función de dos puntos, ¿no? Y establecer la dirección a la que se tiene que mover algo, por ejemplo. Entonces, esto es como muy importante. Entonces, también esta clase es una clase central, no la pueden esquivar. La siguiente clase, un poco como les anunciaba recién, la siguiente lista que tendrían que ver ustedes, es la lista de caminantes, que es esta que está acá. ¿Bien? Caminantes en computación gráfica se les llama en líneas generales a un conjunto de elementos que se mueven por la pantalla. Bien, se les llaman caminantes, agentes, agentes autónomos. Es decir, hay un montón de formas de llamar a esto. Pero básicamente cuando ustedes quieren hacer algo que se mueva en la pantalla, básicamente están armando un caminante. Este es un ejemplito que lo que hace es cambiar la dirección del caminante cada vez que me presiono una tecla, ¿no? Y justamente como estaba hecho con coordenadas polares, lo que me permite eso es que, por ejemplo, ese caminante se mueva en todas las direcciones con la misma velocidad, sin importar, ¿cómo se llama? La dirección, ¿no? Cosa que con coordenadas cartesianas es extremadamente complejo. En realidad, si uno lo hace en coordenadas cartesianas, en el fondo está aplicando a coordenadas polares. Bueno, acá aparecen como propuestas más orgánicas de movimiento, o sea, un poquito más erráticas, no tan mecánicas, para simular cosas como viva. Acá ya hay planteos con la utilización de las técnicas de la paleta, con lo cual, si ustedes quieren ver este ejemplo, necesitan ver el ejemplo anterior del uso de paletas en la parte de simulación de trazos. Bien, por ejemplo, acá hay otro ejemplo justamente de caminantes con aplicación de paletas. Y esto es muy importante porque acá en este ejemplo se utiliza array list, que es un tipo de objeto que se puede usar en el lugar de los arreglos. Es mucho más versátil que los arreglos porque permite agregar elementos en cualquier momento y se puede agrandar o achicar esa lista de elementos, recorrerlos, cambiarlos en el orden. Entonces, es un objeto muy importante el tema del uso de array list. Y bueno, y acá en esta clase es tratado justamente. El, de vuelta con los criterios también, usando coordenadas polares, bueno, acá uso de varias paletas, ¿no? Conjuntos de caminantes, y acá no son los caminantes los que están siendo ilustrados, sino que están siendo ilustrados las intersecciones entre los caminantes. Esto es una técnica muy utilizada en lo que es arte generativo. Bien. Acá otros, ¿no? Otras técnicas. Acá, a ver, yo no sé si este tendrá ya como una suerte de diagrama de estado. No, no tiene un diagrama de estado, pero más o menos algo parecido. Y vamos a ver cómo siguen estos ejemplos. Bueno, grillas de elementos caminantes. Nada, un montón de cosas para ver en la clase de caminantes. A esta clase de caminantes, en esta lista de caminantes, hay unos ejemplos que después hice yo, estos los hizo Daniel, que aparecen acá en estos últimos, que dice caminantes y caminantes texturizado trazos,
que en este caso, este es un ejemplo que les puede venir muy bien. Esto es una técnica bastante compleja, pero bastante importante, que básicamente lo que permite es tomar una textura, y una textura sería, de vuelta, un mapa de bit, y retorcerla a través del paso de un caminante. Se lo voy a mostrar para que sea más claro. Eso, ¿no? O sea, esto me permite, esto podría ser una pincelada, podría ser algo, pero acá la dirección que está tomando la está definiendo un caminante, ¿no? Entonces, bueno, esto es una técnica bastante compleja, pero que me permite que yo pueda modelar una textura de esta forma, ¿no? Cualquier textura. Ahí, por ejemplo, en este ejemplo que estoy mostrando, estoy tomando esa imagen, ¿no? Y esa imagen es la que está siendo modulada a partir del caminante, ¿no? Se los voy a mostrar. Y aparte le estoy aplicando color con HCB, ¿no? Una especie de lógica cíclica de color que va pasando por todos colores saturados. Entonces, bueno, este puede ser un ejemplo que les puede servir a muchos. Nos ha pasado todos los años que algún trabajo cae en este tipo de lógica. Un tema que está vinculado con el tema de caminantes, me voy a salir un poco del orden acá, perdón, pero se los comento ahora, ya que estamos, es esta lista que está acá, que se llama Caminantes con ecuaciones paramétricas. Esta es otra técnica, esta es una técnica que me explicó en su momento Daniel. Bueno, acá aparece IA2 porque esto está hecho con, todo el canal este está hecho en colaboración con la gente de Informática Aplicada 2 de la UNA, ¿no? Y estas son las técnicas que me explicó en su momento Daniel, que están muy buenas, que tienen que ver con las ecuaciones paramétricas, que permiten armar, yo les voy a mostrar, a través de otra lógica, ¿no? Con el uso de coordenadas polares, pero esto, digamos, es aplicable bajo ciertos criterios estéticos y hace este tipo de cosas. ¿Bien? Entonces permite de alguna forma, y les voy a mostrar otros ejemplos. Entonces, esta lista no es obligatoria, pero puede ser que a muchos de ustedes les interese. Y sirve para hacer, ¿cómo se llama? Caminantes en un espacio tridimensional, porque el tema es que en un espacio tridimensional habría que utilizar coordenadas esféricas, que sería el equivalente a coordenadas polares, pero en 3 dimensiones, y es algo bastante complejo de hacer. Entonces, esta técnica de las ecuaciones paramétricas permite encarar caminantes en un espacio tridimensional se llama, con una técnica mucho más sencilla en términos matemáticos. Bien, lo que pasa es que son un poco más deterministas, no son tan difíciles, tan fáciles de modificar como los otros ejemplos. Bien, entonces se puede hacer estas cosas tipo flog, ¿no? O sea, tipo movimientos de enjambre, se pueden resolver con este tipo de ecuaciones. También me preguntan si hay videos de P-Graphics. Sí hay videos de P-Graphics. Sí, Hay una ahora, playlist ahora, entera. ahora, ahora vamos a seguir con eso justo. Entonces, justamente la clase que seguiría la de caminantes sería la lista de pgraphics. Bien, que es esta que está acá. En la lista de pgraphics es un objeto, un objeto muy importante, una clase muy importante de processing, porque básicamente lo que permite es que processing trabaje en capas, como si fuera un Photoshop. Bien, el pgraphic es un objeto que funciona como una pantalla fuera de la pantalla, que me permite que yo dibuje en un espacio de memoria todo lo que yo quiera y después lo puedo utilizar como si fuera una imagen en sí misma. Básicamente un pgraphic me permite dibujar un pimage como si fuera una pantalla. Me permite hacer todas las operaciones de dibujo, dibujar rectángulos, definir color de fondo, todo lo que yo hago en Processing en términos de dibujo lo puedo hacer en un pgraphic. Pero después puedo tomar eso como si fuera una imagen de pimage, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a haber, ven que acá, por ejemplo, el movimiento del cursor, que está, digamos, haciendo este dibujo, lo hice en un lugar de memoria en donde después yo lo que estoy haciendo a la hora de mostrarlo en pantalla lo estoy replicando 4 veces, ¿no? Este ejemplo creo que también lo hizo Daniel. Acá está, el segundo ejemplo. Es muy importante porque me permite utilizar, yo acá estoy dibujando
un pgraphic que está funcionando como una máscara de, de otro pgraphic. Bien, este ejemplo es realmente muy importante. Hay una cosa que es importante. Para entender este ejemplo hay que verse toda la clase de simulación de trazados con todo el manejo de PIMAX y máscaras. Bien, y todo el tema de tratamiento de color también. Bien, pero es muy probable que muchos de ustedes trabajen por una necesidad de, digamos, de independizar capas con pgraphic. Bien, entonces, esta clase yo les recomiendo que, esta lista les recomiendo que la miren. Bien, yo también hice, bueno, y acá hay una cosa que es muy importante de esta, están estas dos clases que las hizo Daniel, y yo en un teórico de apoyo del 21 de mayo del 2020 se ve que me metí con un montón de temas, me metí con un tema en particular que es bastante necesario para muchos, que es el de cómo utilizar una imagen para modelar una grilla de elementos. Se voy a mostrar el ejemplo para que se entienda. Por ejemplo, supongamos que acá en este primer ejemplo hay un pequeño módulo de un círculo, ¿no? Una sección de círculo, una sección de arco que se abre y se cierra, ¿no? Este módulo yo después, en un ejemplo posterior, a ver si ese es en este. No, acá está explicado otra vez el tema de el uso de un pgraphic como máscara. Acá está usando un pgraphic y caminantes sobre ese pgraphic para que los caminantes funcionen como máscaras de una imagen. O sea, esto es complementario de algo que ya explica Daniel en sus clases. Pero les voy a mostrar, creo que es esta la clase. A ver. Bien, acá lo que estoy haciendo es armar una grilla de ese módulo que había mostrado hoy, pero esta grilla está siendo modulada, es decir, los grados en los que se abren y se cierran estas secciones de arcos son tomadas de una imagen que hay en el fondo. En este caso, bueno, acá no aparece. Acá se los voy a mostrar más claramente. Fíjense, yo acá tomé una imagen, esta imagen de un ojo. Yo esta imagen del ojo la voy a utilizar para modular esa grilla. Todo lo que estoy diciendo parece chino básico, pero ahora se va a entender cuando muestre el ejemplo. Fíjense que cuando hago acá, acerco, ¿no? Acá el módulo es como una especie de rectángulo que se hace más angosto o más ancho, y esa grilla de estos módulos la estoy modulando, o valga la redundancia, con esta imagen que tomé. Muchos trabajos, o algunos trabajos de ustedes, va a tener seguramente una lógica de este tipo. Sobre todo cuando aparece esta cosa de una grilla que tiene algún tipo de modulación geométrica. ¿Bien? Entonces este ejemplo es bastante importante también, que está en la clase de pGraphic. Eh, En este caso, un adherido ahí, en este caso se usa esa imagen para modular la forma de estos rectángulos, pero por ejemplo podrían usar la misma lógica para modular colores. Creo que al respecto de eso no hay un tutorial particular, pero es exactamente la misma lógica, solamente que en lugar de modificar el ancho de un rectángulo, se modifican los colores. De eso también hay muchos trabajos que se van a ayudar, se podrían ayudar. Exactamente. Muy bien, Daniel, gracias. ¿Cuál seguiría ahora la siguiente lista que ustedes deberían ver después de esta? Fíjense que ya el nivel de complejidad de las listas viene subiendo. Bueno, una lista que es muy importante y quizás también muy esquivada es la de diagrama de estados. Diagrama de estados es una estrategia de programación que apunta a organizar las cosas en el tiempo. Bien. Ustedes, mientras estén manejándose haciendo pinturas generativas en forma estática, no necesitarían meterse con este tema. Pero ¿cuándo sí necesitan meterse en este tema? Cuando las cosas que están haciendo son dinámicas y responden a la interacción. Bien. Y ahí se van a tener que meter con diagrama de estado. Inevitablemente van a atravesar esto. Los diagramas de estado lo que me permiten es que un algoritmo no funcione en forma lineal o reactiva. Bien, lineal sería algo que crece
proporcionalmente algún dato de entrada, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, si a medida que va aumentando el tiempo, no sé, tomo el frame count, que me va devolviendo el número de fotogramas que estoy pasando, y en función de eso algo crece o algo decrece. O sea, los crecimientos pueden ser proporcionales o inversamente proporcionales. Y algo reactivo sería algo que toma una señal de entrada y responde también en proporción a esa señal o inversamente proporcional a esa señal. Si yo quiero escapar de una lógica reactiva o lineal y quiero meterme en una lógica no lineal, me voy a tener que meter con un diagrama de estado. Es decir, algo que en un momento se comporta de una determinada manera y frente a alguna situación o alguna decisión pasa a comportarse en otra y luego en otra, después vuelve a comportarse. Si ustedes quieren hacer como una secuencia del tiempo, se tienen que meter con este tema. En los ejemplos de diagrama de estados, bueno, arranco por hacer cosas muy sencillas inicialmente, como un color de fondo de pantalla que va cambiando en el tiempo, y explico, hay toda una técnica para armar el dibujo. El diagrama de estados o máquina de estado finito es lo mismo, pero por las dudas. El tema originalmente se llama así, máquina de estado finito. Nosotros lo llamamos diagrama de estado. O yo le llamo diagrama de estado. Bueno, sigue habiendo después ejemplos de estos sencillos, cíclicos, por ejemplo, ¿no? De ir pasando por distintas situaciones. Acá está aplicado el color. Por ejemplo, acá, bueno, esto está haciendo círculos por ahora. Este es como el ejemplo cero, seguramente. Acá esto vamos a empezar a explicar en estos ejemplos cómo utilizar diagramas de estados, pero al interior ya de, por ejemplo, caminantes. Y esto es fundamental, porque esto me permite que un caminante tenga distintos comportamientos en el tiempo. Entonces, por ejemplo, acá se ve esto que estoy hablando, ¿no? Los caminantes estos hacen durante un momento un trazo recto y en otro momento un trazo curvo. ¿Bien? Esto sin diagrama de estados no se podría hacer. Bien, yo podría armar caminantes que siempre anduvieran en recto, siempre en curva o siempre en un movimiento azaroso. Pero no podría ser que tenga un movimiento definido recto y después un movimiento curvo si no aplico alguna estrategia de diagrama de estados. Bien, entonces, para este tipo de cosas, más de dibujo con caminantes, hace falta que yo utilice diagrama de estado, ¿no? Bueno, acá lo mismo, por ejemplo, pero con algo que va haciendo ida y vuelta, ¿no? Como un trazo tipo tachada, ¿no? Como unos trazos bien agudos. Después, diagrama de estados, pero aplicados ya a nivel de un conjunto de elementos, ¿no? O sea, no solo en los caminantes, sino en el conjunto de elementos. O sea, los ejemplos de diagrama de estado realmente van como subiendo bastante de complejidad. Y acá, por ejemplo, este diagrama de estado lo que está permitiendo es que, además de que cada uno de los caminantes que están siendo como la parte central de esto, hagan ese movimiento que es curvo para un lado y para el otro, y se abran en estrella de esta manera, en conjunto, en este elemento que se llama ecosistema, fíjense que crecen hasta un momento y le ceden el lugar a otro. Eso también está hecho con un diagrama de estado, esa lógica de, si ustedes se fijan acá en el código, acá hay un ecosistema que tiene en su interior un diagrama de estado, donde lo que hace es espera que estos racimos crezcan y una vez que crecieron pasan a este estado de reiniciar donde arranca en otro nuevo lugar, ¿no? Y en el ejemplo que sigue, vamos a ver ya un ejemplo algo parecido, pero con en donde cada nuevo racimo arranca con una nueva paleta de colores, tomado cada paleta de una imagen, ¿no? Este es un ejemplo bastante complejo, pero puede ser que ustedes en algunas de sus propuestas se tengan que meter con problemas de este tipo, ¿no? Acá me voy a fijar, por ejemplo, este ejemplo tiene un conjunto de paletas que está tomado acá de un conjunto de imágenes, de pinturas, paisajes, cualquier cosa, que son los que son aplicados a estos ejemplos de diagrama de estados. Bien. Diagrama de estado, entonces, como ustedes ven, es una lista bastante extensa y extensamente explicada, justamente, ¿no? A todo nivel.
Entonces yo les recomiendo mucho que se metan con esa lista. Y creo que esta es como la última lista que... Ah, no. Y una lista que es muy importante que vean en esta instancia es la que se llama interactividad con el puntero. Porque nosotros hoy le vamos, entre hoy y mañana le vamos a mandar un mail a todos para que empiecen con el prototipo. Y el prototipo que ustedes van a tener que hacer de la pintura va a tener que hacer en función de las clases de interactividad con el puntero que está definida en esta lista. Bien. ¿Por qué? Nosotros lo que decidimos en su momento fue como unificar de alguna forma el tema de cómo sería la interactividad con el puntero, porque, porque en realidad en este caso nosotros no vamos a usar el puntero para dibujar, sino que vamos a usar el puntero como una señal de entrada, porque en realidad acá el puntero está en el lugar, en este prototipo, en el lugar de la voz. ¿Bien? Es decir, que estas pinturas generativas que ustedes van a hacer van a tener que responder a la voz, que es una señal constante, pero que no me permite dibujar, no me da una posición determinada en la pantalla o algo por el estilo. Entonces yo a la hora de recrear, digamos, el uso del puntero, el uso del puntero lo tengo que hacer de alguna forma emulando esta cosa de señal de entrada que va a tener luego la voz. Entonces, básicamente ustedes van a tener que usar la velocidad, la dirección con la que se mueve el puntero, ese tipo de gestos para establecer de alguna forma la interactividad. Entonces, una cosa que les pido, esto es casi obligatorio para todos, se van a tener que meter con el tema de la interactividad, los giros y todo este tipo de cosas que nosotros les estamos proponiendo. Por último, una lista que tiene algunas cosas interesantes, pero es una lista que les aclaro que está intersectada con las otras, es decir, tiene cosas en común con ya, listas que ya vimos, y la que se llama clases de apoyo, que es la lista en la que caen las clases que nosotros damos en este espacio y que a veces no tienen, algunas no tienen como un tema en particular. Teóricos de apoyo se llama acá. Acá en teóricos de apoyo hay una clase en particular que le puede venir bien a algunos, que es esta que se llama, fíjense, este que dice caminantes, clase de apoyos, estas son clases que nosotros texturizado con brazos, son clases que ya están metidas en las listas anteriores, por eso digo. Pero esta clase en particular, este video tutorial que se llama Círculo de Proximidad, no está en ninguna otra de las listas. Y es una clase que trata un tema que aparece cada tanto, que es el tema de cómo hacer para generar círculos y que estos círculos no se superpongan. Bien, hay algunos artistas que se meten con este tipo de cuestiones. Pueden ser círculos, puede ser cuadrados, puede ser otro tipo de figuras. Pero cómo hacer para llenar un espacio bidimensional con algún tipo de figura sin que éstas se pisen entre sí. Bien. Bueno, esta clase requiere que ustedes tengan muy claro el tema de array list, el tema de manejo de objetos, porque son dos, digamos, cuestiones, dos conceptos que aparecen constantemente en toda esta clase. Bien. Entonces, muy importante que ustedes tengan claras esas clases previamente. Y yo creo que con esto cerramos lo que serían los teóricos que ustedes deberían tener vistos para este primer prototipo.